En Hechos 20 vamos a encontrar cuando Pablo se despide de los cristianos que estaban en la ciudad de Mileto, una ciudad marítima al sur de lo que hoy sería Turquía. En la época bíblica tenía más bien el nombre de Asia Menor. Y él da un mensaje sabiendo de que no va a volver a ver a aquellos hermanos. Y en medio de ese mensaje aparece una cita que él hace de unas palabras de Jesús. Palabras que no han sido registradas en ninguno de los 4 evangelios. Evidentemente, habrán sido palabras que quedaron como una tradición oral en la iglesia y los cristianos hasta ese momento las reconocían. Y me gustaría citarlas en este día en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35. Pablo citó de esta manera y dijo: En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto es un principio de la iglesia, es un principio de la fe, es el dar. No estaríamos donde estamos si alguien no nos hubiera dado lo que nos dieron. Por eso quisiera en este día hablar acerca del dar, porque es un principio de fe. Cuando alguien da, está mostrando su fe. Y basado en estas palabras que Pablo cita del Señor Jesús, encuentro algunas razones para poder dar. La primera de ellas: para poder dar, primero hay que recibir. Usted sabrá muy bien y habrá escuchado algunas cuantas veces a lo largo de la vida este refrán: no se puede dar lo que no se tiene. Cuando alguien va a dar es porque primero logró obtener algo. Por eso en la idea del dar siempre está implícita la idea de la provisión. Tuvimos que haber recibido para poder luego dar a alguien o a algo o a alguna causa. Todo en la vida nos ha sido dado, desde la vida en sí misma y luego todo lo que rodea y va conformando a la vida, la salud, el tiempo que se nos da cada día para poder vivir, las capacidades, los bienes materiales, todo lo que usted podría llegar a nombrar le ha sido dado por algo o por alguien en algún momento. Fundamentalmente en la cadena del dar siempre usted lo va a encontrar a Dios. Aunque usted pueda decir, bueno, mi vida me la dieron mis padres, sin duda que eso fue así. Es perfectamente demostrable a través de la biología y a través de las leyes. Pero no nos olvidemos que la vida proviene de Dios, que la ciencia no puede crear la vida y que al fin y al cabo todo lo que tenemos siempre va a provenir de Dios. Porque todos nos iniciamos con algo, con la vida. Quiere decir entonces que el dar tiene que ver con la vida. A partir de allí vamos desarrollándonos. Desde esa vida inicial que nos dio Dios a través de nuestros padres, vamos desarrollándonos y vamos completándonos con otros elementos que hacen también a la calidad humana: el afecto, el conocimiento que adquirimos a través de la educación formal e informal, los talentos. ¿Y todo esto cómo se logra? Obviamente ir invirtiendo tiempo. No hay forma de obtener ninguna de estas cosas si no hubiéramos invertido tiempo en ellas. Por eso la idea de compartir vida está en la palabra de Dios. Y la cita a Pablo en otra de sus célebres frases, de algunos lugares donde él dejó escritos algunos pensamientos. Efesios 4:28, por ejemplo, nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjese que volvemos a esta idea. Pablo dice: el que robaba,
no robe más, comience a trabajar. Trabajar es invertir tiempo de vida en una actividad. Una actividad que probablemente va a generar recursos. Y luego Pablo dice, con esos recursos obtenidos, compártalos con aquellos que tienen algún tipo de necesidad. Qué maravilloso. Quiere decir que dar algo material finalmente termina siendo que damos nuestra vida. Cualquier cosa que usted dé. Eso le ha costado tiempo de vida para poder lograrlo o para poder conseguirlo. En Génesis 12:2 nos muestra que uno debe ser generoso porque recibió primero. Si me acompaña a este pasaje, es un principio que Dios le dio a Abraham, el padre de la fe, y el padre de dos grandes naciones. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? De la siguiente manera, Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El mismo principio, te bendeciré para que después seas bendición. No vas a poder ser bendición si primero Dios no te bendice. Es un principio espiritual muy importante que usted nunca tiene que olvidarse. Jesús mismo siempre tuvo algo que compartir. Y lo vemos ahí en Juan 6:37, que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús recibía del Padre, y cuando alguien venía a él, Jesús no le echaba fuera. ¿Por qué? Porque tenía que compartir. Para dar, primero usted tiene que recibir. Pero hay un segundo principio, una segunda razón en esta fe que todos nosotros los cristianos compartimos y que me gustaría citar. Es que cuando uno da, también uno está también preparado para volver a recibir. Y este es otro de los principios. Lucas 6:38. ¿Quiere leerlo junto a mí? Dice así, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Recuérdelo, dad y se os dará. ¿Y cómo se dará? Con la misma medida que uno mide, con esa misma medida alguien nos volverá a medir. Este es el ciclo de la vida. Todos estamos en ese ciclo. Hoy tomamos para desarrollar nuestras vidas, pero un día tendremos que devolverlo. Desde lo biológico, hoy tomamos alimentos que se incorporan a nuestros cuerpos para mantener nuestra salud. Un día este cuerpo lo tendremos que devolver. De manera natural volverá a la tierra, donde otros tomarán sus elementos, los elementos que hoy nos componen, otros seres vivos los tomarán para continuar el ciclo maravilloso de la vida. Pero somos más que un cuerpo físico. Hemos tomado recursos que un día tendremos que devolver. Hemos adquirido cosas que un día tendremos que dejar. Porque este es el ciclo. Así es la vida. Y creo que es el principio que estamos citando. Cuando uno da, uno vuelve a recibir. Y así es como vamos avanzando en este camino de la vida. Está, y conocemos todos al padre de la química moderna. Fue un químico francés que se llamó Antoine Laurent Lavoisier. Y él citó y enunció lo que se llama la ley de la conservación de la masa, que dice de la siguiente manera: nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Y es cierto. No sale esto de la Biblia de esta manera, pero usted lo va a encontrar en la Biblia. Nada se crea a no ser que vayamos al principio cuando Dios creó todas las cosas. Pero a partir de allí se establece la ley de Lavoisier. Nada se crea, nada se pierde, todo se va transformando. Analícelo desde cualquier ángulo que usted prefiera verlo y va a darse cuenta que esta es una verdad. Entonces, quiere decir que
todo debe estar en un proceso de transformación. Y si decimos que dar es dar vida, ¿por qué no pensamos entonces en ir transformando nuestra vida? Ya que nada se crea ni nada se pierde, vayamos transformándonos a nosotros mismos. ¿En qué puedo transformar mi vida? Bueno, la puedo transformar en algo inútil, en algo desperdiciado, o lo puedo transformar en algo útil, algo que pueda ser aprovechado y algo de lo cual puedan servirse también los demás. Pienso que las carreras profesionales tienen que ver con esto. Las personas invierten conocimiento, invierten tiempo, invierten dinero para después volcarlo y transformarlo en un servicio al prójimo, en un servicio a la comunidad. Está el mismo principio de Lavoisier. Todo se está transformando. Ninguna de las cosas finalmente se termina perdiendo. La opinión de los creyentes es absolutamente contraria a lo que piensan las personas que no son creyentes, para las personas que no tienen los valores cristianos, que no han considerado a Dios como parte de sus vidas, piensan que dar es perder. Piensan que cada vez que dan algo están despojándose, están perdiendo algo que probablemente nunca más lo van a recuperar. Y si dan algo, solamente lo dan esperando recibirlo nuevamente y recibirlo con intereses. Pero un buen cristiano no da de esta manera. El buen cristiano, cuando lo hace por medio de la fe y cuando lo hace pensando en el prójimo y en las necesidades que hay, no lo hace pensando en que esto se le va a devolver con intereses. Pero tampoco ignoramos que cuando uno da, es considerado una siembra. Cuando alguien da, es considerado como que está plantando una semilla en una tierra que tendrá que esperar para ver el fruto. Yo sé que he plantado muchas semillas, como usted, a lo largo de la vida, buenas semillas, buenas plantas que tienen que dar también buen fruto. Pero uno no lo hace con esa intención, simplemente lo sabemos porque está escrito en la misma Biblia, en la palabra de Dios. Pero hay una tercera razón que me gustaría citar en función de estas palabras que Pablo dijo, que voy a volver a repetirlas. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuál es esta tercera razón que emerge de esta declaración de Jesús citada por Pablo? Es que dando nos parecemos a Dios. Tal vez este sea el punto más importante de este mensaje. No solo que usted vuelve a recibir y no solo que usted primero para dar recibe, sino que cuando usted da se parece a Dios, ya que el primero que dio fue Dios. Dios fue el primero que dio todas las cosas. Para que usted exista y para que usted esté donde está, Dios tuvo que haber dado. Así que cuando una persona da, se comienza a parecer a Dios, ya que si Dios es el dador de todas las cosas y nosotros damos, por consecuencia nos tenemos que parecer a Él. Dios ama, como cualquier padre, que los hijos se le parezcan. Si usted es padre, usted estará feliz, alegre de ver en su descendencia rasgos y características suyas, tal vez físicas, tal vez intelectuales, tal vez en el carácter o en las formas, yo no sé, pero de hecho en la familiaridad tiene que haber parecidos, porque emergemos de una misma raíz, de una raíz común, y esas características tienen que ir viéndose. Traslademos esto a lo espiritual. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que parecerse a Dios. ¿Se quiere parecer a Dios? Pues entonces dé como Dios dio, sin esperar recibir. Levítico 20:26, un antiguo libro de la Biblia, citado por los hebreos como parte de esos libros maravillosos que los han guiado a lo largo de la historia. Dice de la siguiente manera el libro de Levíticos: habéis pues de serme santos, dice Dios, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Fíjese que Dios desea que pertenezcamos a Él y en esa pertenencia nos tenemos que parecer a Él. En este caso, Dios habla de santidad, le habla a Israel de santidad, pero hay muchas otras características que podemos tener de parte de Dios, además de la santidad. Sería también la dadivosidad. Hay un verbo griego que es el verbo didomi, así se lo pronuncia en griego, que implica el dar libremente elementos de valor sin ser forzado a ello. Todo esto está involucrado en este verbo griego, poder dar cosas valiosas sin tener que ser forzado, o sea, de pura voluntad, que emerjan necesariamente de la voluntad humana y desde un buen corazón. Por eso el dador adopta el carácter de Dios. Cuando usted toma el rol de dador, usted adopta el carácter de Dios. Usted se parece más a Dios. Nos hace ver más parecidos a nuestro Dios, de ese Dios que leemos en la Biblia, de ese Dios que todos consideramos todos los días, de ese Dios al cual le oramos, le pedimos por nuestras necesidades. Pues vivamos de tal manera que nos parezcamos un poquitito más a Él. Jesús, dice la Escritura, citando que Jesús anduvo haciendo bienes a todos los hombres. Él repartía lo que había recibido de Dios, porque había aprendido de su Padre, porque era semejante a su Padre, porque se parecía a Él. ¿Se parece usted a Dios? Espero que sí. Y si no, empiece a considerarlo, empiece a vivir de tal manera, en todos los aspectos que involucra la vida humana, para parecerse más a Dios en cualquiera de las áreas que hagan competencia con la vida humana. Paréscase a Dios, que esté también este sentir en nosotros, como dice Filipenses 2:5, como estuvo en Cristo Jesús. Que este sentir pueda permanecer y estar en su corazón. Jesús no dijo que sería más fácil dar que recibir, dijo que es más bienaventurado dar que recibir. En esas palabras que citó Pablo en su último discurso en la ciudad de Mileto, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Hay dificultades en dar? Sí, por cierto, tendremos que luchar contra un montón de elementos, contra nuestra lógica, contra nuestra razón y también contra la mezquindad humana. Sepamos que tenemos todas estas cosas, somos humanos y pertenecemos a una raza caída que ha sido afectada por el pecado. Y esto nos marca de una manera a cada uno de nosotros. Pero tenemos la capacidad de poder luchar, tenemos la capacidad de poder hacer algo para ir cambiando eso que no nos gusta, eso que nos desagrada en cada uno de nosotros. Queremos parecernos realmente a Dios, aún a la hora de dar. Sea generoso, piense, evalúe y recuérdese también que con la misma medida con que nosotros medimos, un día también nos van a medir a nosotros. Así que tenemos muchas buenas razones para parecernos a Dios. Tenemos muchas buenas razones para tener una fe generosa. Así es como se llama este mensaje, fe generosa. Por eso, hagamos las cosas bien, pensemos como Dios quiere que pensemos. Vamos a orar en este momento. Voy a pedir la bendición de Dios sobre su vida. Amado Padre, gracias te damos, porque hoy hemos aprendido un nuevo aspecto de la fe. La fe también puede ser generosa, la fe puede ser dadivosa. Señor, que tu luz ilumine nuestras mentes y que nos ayudes a ser más parecidos a ti. Que cada vez, Señor, se borren esa imagen negativa que todos traemos marcados por el pecado, para que podamos resplandecer como luces en este mundo. Una de las maneras es dando, pensando, Señor, que somos un canal de bendición. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos das de ser parte de tu plan, de poder dar
para que otros también puedan recibir. Jesús, te bendecimos en esta hora. Amén y amén. Dios te bendiga muy grandemente.